El tema que vamos a tratar en este video es el aborto. Primero, para poder hablar del aborto tenemos que saber qué es. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo, ya sea de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. A lo largo de este video vamos a abarcar puntos que son muy importantes e interesantes para lo que es el aborto. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre un aborto y la muerte fetal. También vamos a ver los artículos que estipulan en el Código Penal respecto a este tema que es tan controversial en nuestra sociedad a día de hoy. Aprenderemos las técnicas que se aplican para poder llevar a cabo un aborto, como por ejemplo la técnica quirúrgica, que a su vez se subdivide en otros 3 subtipos. Tenemos primeramente el aspirado menstrual, después tenemos el aspirado de vacío y por último tenemos la dilatación y evacuación. También tenemos las técnicas médicas que son a través de fármacos, como por ejemplo la oxitocina, la antiprogesterona y también la prostaglandina. Veremos las complicaciones que pueda presentar una mujer durante el lapso de tiempo que dure el procedimiento. Las complicaciones más comunes son la infección debido al tiempo que permanezca abierto el orificio cervical, complicaciones respiratorias debido al uso de anestesia general, shock neurogénico, una embolia gaseosa, perforación del útero o hasta incluso la muerte. Una vez realizado el aborto, este puede traer consecuencias para la integridad de la mujer, como por ejemplo esterilidad, embarazos extrauterinos, el síndrome de Hashimoto o hasta también suicidios. Y por último vamos a ver los procedimientos que se realizan para diagnosticar un aborto, los elementos que se requieren, los diferentes exámenes y estudios que se realizan a la paciente, además de los diagnósticos diferenciales que pueden ser como por ejemplo los pólipos, los miomas y también los embarazos ectópicos. También cuándo y cómo diagnosticar un aborto legal y demostrarlo mediante los exámenes laboratoriales y los clínicos. Resumen. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo, se llama aborto inducido. Se diferencia del parto prematuro o pretérmino, pues en este último sobrevive el feto. El aborto es muy diferente a la muerte fetal. La indicación médico-legal de aborto tiene un sustento de carácter legal a partir de previsiones expresas del legislador que privilegian determinados tipos de aborto. La ley prevé 3 grupos de circunstancia, dentro de los cuales un aborto provocado no tiene o puede no tener sanción penal, que son cuando existan causas de justificación y cuando existan causas de impunidad del tipo que las eximen de pena por la realización de un aborto. Facultan al juez a no sancionar la realización de un aborto. En estos casos, la aplicación o no de una sanción es una facultad discrecional del magistrado. La existencia de diferentes respuestas legislativas a las cuales médicos sociales por las que un embarazo pudo ser no buscado, no deseado, aceptado o poner en peligro la salud de la mujer. Permite definir 3 tipos de indicaciones médicos legales. Tipo 1, indicación médico-legal absoluta, que comprende la hipótesis de un aborto con indicación médico-legal, exentas de sanción penal. Tipo 2, indicación médico-legal relativa, comprende la hipótesis de un aborto con indicación médico-legal, por aquellas causas que facultan al juez a eximir de pena, causas de perdón judicial. Y tipo 3, indicación médico-legal dilemática, comprende las eventuales situaciones en las que el permiso legal para interrumpir el embarazo sea controvertido. El aborto en el Código Penal está contemplado en el Código Penal en el libro segundo de los delitos, título 1, capítulo 1, delitos contra la vida. El artículo 85 sanciona a quienes provocan la interrupción del embarazo, o sea, a los autores del aborto criminal. El artículo 86, la primera parte agrava las penas del artículo 85 cuando el autor fuere médico, obstétrico o farmacéutico, inhabilitándolos por el doble tiempo del de la condena, si abusaran de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperan a causarlo. Segunda parte de este artículo se contemplan los abortos provocados pero no punibles, o sea, no sancionables,
ya que dice que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encima no es punible. La ley autoriza la interrupción del embarazo en los casos en que el embarazo sea la resultante del abuso sexual realizado sobre una alienada. Es necesario que el representante legal de la mujer, idiota o demente, preste el consentimiento para efectuar el aborto y solicite la autorización judicial para practicarlo. El artículo 88 nos dice que la mujer será reprimida con prisión de 1 a 4 años, la muerte es que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. Los elementos que caracterizan al aborto criminal son la intención del autor, la interrupción del embarazo en cualquier momento del mismo y la muerte de la persona por nacer. Dentro de las técnicas del aborto criminal, que son técnica quirúrgica, tenemos la aspiración de vacío, que es la técnica recomendada para el aborto quirúrgico de embarazos con un máximo de 12 a 14 semanas de gestación. La dilatación y evacuación es uno de los métodos disponibles para el aborto en el segundo trimestre. Se hace para extraer completamente todo el tejido del útero para un aborto en el segundo trimestre de embarazo. La dilatación y evacuación también puede usarse para extraer el tejido restante después del abordaje. Y la aspiración menstrual de la cavidad endometrial concluye con una cánula flexible de Karman de 5 o 6 milímetros unida a una jeringa, cuando se lleva a cabo entre 1 y 3 semanas después de la fecha de última regla. El procedimiento se denomina extracción menstrual, inducción menstrual, menstrual instantánea, aborto traumático y mini aborto. Las técnicas médicas tenemos la oxitocina intravenosa, la administración de dosis alta de oxitocina por vía intravenosa y la administración de prostaglandina por vía vaginal, como los óvulos de prostaglandinas E2 y las pastillas de prostaglandinas E1 o misoprostol. Prostaglandina E y F y análogos tenemos la inserción vaginal, inyección parenteral, inyección intraamniótica. Dentro de las complicaciones del aborto son variadas y algunas de ellas pueden llevar a la muerte y dependen de la técnica que hayan empleado. Las más comunes son las siguientes: mortalidad y morbilidad materna. Es el riesgo de muerte realizado mediante dilatación y evacuación. Los 2 primeros meses es de alrededor de 0,6 por 100.000. El riesgo relativo de muerte aumenta aproximadamente el doble por cada 2 semanas que el embarazo sobrepase la 8ª semana. Infección: cuando permanece mucho tiempo abierto el orificio cervical interno, son factibles las infecciones ascendentes de la porción séptica del tracto genital. Anestesia: en los casos que se utiliza anestesia general se pueden producir complicaciones respiratorias, obstrucción de vías respiratorias con laringoespasmos, cefaleas con punción subaranoidea, atelectasia, disfunción renal o hepática. Shock neurogénico: rara complicación derivada de manipulación inadecuada de cervix. Embolia, que predispone a la transferencia de líquido amniótico, restos placentarios e inclusive algún coágulo a la circulación materna, pudiendo llegar a pulmón causando daño y a veces la muerte. Perforación del útero, síndrome de Mondor, aborto séptico, laceraciones cervicales y muerte por inhibición. Dentro de las complicaciones tardías tenemos sinequia uterina, estenosis cervical, sensibilización de RH. Dentro de las consecuencias del aborto tenemos esterilidad, embarazos extrauterinos, placenta acreta, que en algunas mujeres que han tenido abortos provocados la placenta se queda pegada al interior del útero, entre otros. Dentro del diagnóstico tenemos diagnóstico médico legal del aborto, se puede realizar en una mujer viva o muerta, diagnóstico médico legal de aborto en la mujer viva y diagnóstico en el cadáver. Diagnóstico médico legal del aborto criminal en la mujer viva tenemos el examen psíquico, el examen físico y el examen ginecológico. Elementos de diagnóstico médico legal: por muerte de una persona se entiende por la persona la existencia visible a todos los que antes que presenten signos característicos de humanidad. Producto de concepción se refiere a la persona por nacer, porque se podría prestar la objeción de que no se trata de un ser de carácter humano. Y tiempo de embarazo: el aborto puede tener lugar en cualquier momento de su existencia, es decir, desde el instante en que se produce la concepción hasta el comienzo del parto. Dentro de los exámenes auxiliares tenemos ecografía, dosaje cualitativo y cuantitativo,
y perfil de coagulación. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos embarazo ectópico, enfermedades como miomas, neoplasia cervical, cervicitis, pólipos, etc. En el diagnóstico médico legal del aborto debe establecerse ese estado estacional previos, demostrarse usos, instrumentos o medios violentos, establecerse la intención, comprobarse muerte del feto, demostrarse el aborto, excluir origen patológico o accidental. Al demostrar el aborto se debe excluir origen patológico o accidental, comprobar provocación, aumento de volumen del útero, tumefacción de la mucosa uterina, inserción placentaria, modificación histológica mucosa y miometrio. La data de la gestión vamos a observar y analizar el tiempo de amenorrea, lesiones de la madre como ser mecánicas, térmicas o químicas, altura del útero y la biometría fetal por ultrasonido, medición del saco estacional, diámetro biparietal, entre otros. El aborto, en conclusión, es la interrupción y finalización de un embarazo prematuro, de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda llegar a sobrevivir fuera del útero. Y se llegará a la conclusión si el aborto fue natural o fue voluntario, si se utilizó alguna técnica quirúrgica o algún tipo de fármaco. Se determinará mediante el diagnóstico médico-legal del aborto en la mujer viva, o en el peor de los casos, el diagnóstico mediante el cadáver. Hemos llegado al final y espero que la realización de este video haya sido de su agrado. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a la página web de la UCEBOL y visitar la feria científica con los diversos temas que nos ofrece nuestra universidad este año. Sin nada más que agregar, hasta pronto y bendiciones.